Buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación del libro de Maripaz Rodríguez, que se llama La sexualidad es transgénero, y haré una pequeña introducción. Es un libro que os lo recomiendo, que es un trabajo que Maripaz ha hecho, es fruto de una tesis doctoral de la Universidad Paris 8, y es un trabajo que abarca un hilo entre la feminidad y la actualidad y el psicoanálisis, y también pone en tensión varios discursos. No solamente conversa con el psicoanálisis, sino con la sociología, la filosofía y algunos discursos activistas, ¿no? Es interesante porque ella puede ir más allá de una lectura del género en relación al discurso del amo, ¿no? Más allá de las identificaciones y de los imaginarios, se introduce una lectura del psicoanálisis a partir del goce, de lo que Lacan denominó el goce. Y para acabar y dar paso a las ponentes, voy a leer un fragmento del prólogo que hace Marie-Hélène Bruce acerca del libro de Maripaz. Ella dice allí: bajo el título La sexualidad es transgénero, produce un corte entre los dos registros que se encuentran actualmente confundidos en el discurso contemporáneo, a saber, el registro sobre él, o mejor dicho, los géneros, y el de la sexualidad de los cuerpos hablantes, que son los seres humanos. Estos dos registros, el primero correspondiente al goce, el primero correspondiente a la lógica de las identificaciones, el segundo relativo al goce, que hace que fraccionen el campo de las identidades, son aquí confrontados por la autora. Entonces me parece que este es un buen recorte para dar inicio a la conversación. Pues eso, va, adelante. Bueno, ya. Bueno, gracias por haberme invitado aquí a Cataluña. Yo soy de Granada, pero llevo muchos años ya en París. Llegué en 2008 en París y además con una beca de la Caixa. Por lo tanto, fueron los catalanes los que me impulsaron a Francia, y yo siempre estoy muy agradecida por eso, porque fue una buena manera de iniciar mi trabajo allí. Llegué para hacer un máster con Marie-Hélène Bruce, que siempre fue mi directora en mis investigaciones. Y bueno, pues al inicio, cuando llegué, sobre todo en Granada, pues en la universidad había una asignatura de psicoanálisis, y lo poco que aprendí fue con la sede de Granada de la LP de la Comunidad de Andalucía, con estos colegas que todavía mantengo enlazo con ellos. Y entonces pues nada, que me dijo Marie-Hélène que si quería trabajar sobre el feminismo, porque era mi idea. Cuando llegué yo quería hacer dialogar feminismo y psicoanálisis, y me dijo, pues empieza por el complejo de Edipo femenino, pues si no lo conoces, está el seminario 5 de Lacan, la formación inconsciente y tal. Total, que empecé desde cero, porque ya os digo que en Granada, y no sé yo si aquí, pero que en la universidad poco psicoanálisis se encuentra en España, desgraciadamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues el máster 1 fue sobre el complejo de Edipo femenino, y trabajando autoras como Dodge, Ellen Dodge, Karen Horney, Melanie Klein, por supuesto, y todo esto. O sea, post-freudianas que habían trabajado ese tema, y me gustó mucho descubrir estas autoras, la verdad. Y en el máster 2, pues fueron figuras de mujer en Lacan. O sea que cogí 6 figuras de mujer, 3 fueron del lado fálico y otras 3 del lado no fálico. Todo esto está en internet, porque se publican estas cosas. Los que leáis francés podéis ir a mirarlo, porque está muy interesante. Porque, en fin, hay distintas figuras, era la reina, la madre, la histérica, la escritora, había muchas cosas. Y entonces, bueno, al final llegó el momento de hacer la tesis, y quería encontrar un punto de encuentro entre psicoanálisis y feminismo, cosa muy difícil, muy ardua, muy compleja. Y no fue hasta 2013 que hubo el matrimonio homosexual en Francia, esa cuestión, que para mí se mostró como una evidencia que trabajar sobre la homosexualidad era un punto de encuentro entre ambas disciplinas, porque lo que yo había ido leyendo de feministas, sobre todo americanas, post-feministas, ¿no? Porque el feminismo, digamos, de los años 70,
era muy diferencial, muy lacaniano en el sentido de que usaban el goce femenino como una cosa de reivindicar las mujeres somos distintas al hombre y por esto, y había una corriente de escritura femenina, el Insixu, al mismo tiempo que Lacan fundó el departamento de psicoanálisis, ella fundó el departamento de estudios feministas, entonces había una corriente ahí muy interesante, la francesa, que llevó luego a Judith Butler y otras feministas americanas a decir que más bien había que ser queer, y la teoría queer nació como en el libro se ve y ahora vamos a comentar. Bueno, en definitiva, ese fue el punto, ¿no? Que cuando en 2013 empezaron a decir el matrimonio homosexual, salieron muchos psicoanalistas en la radio, en la tele, diciendo que no, que cómo iba a ser, que eso iba a dar niños psicóticos, que era una manera de matar al padre, que a nivel simbólico iba a generar problemas, y salían manifestando con los curas y con los imanes y con los rabinos. Entonces dije yo, esto vamos muy mal, o sea, ¿qué hace el psicoanálisis con la religión de la mano? Y entonces salió Miller, que por eso lo traduje, esa intervención que hizo él en el Senado, para mostrar otro punto de vista, y afortunadamente, porque yo estaba un poco decepcionada con lo que se escuchaba, ¿no? Y nada, a partir de ahí vi que Jean Alouche, que ya murió, no sé si lo conocéis, un psicoanalista que había sido analizante de Lacan, pero bueno, que no era de la escuela y eso, pero se interesaba mucho por los estudios queer y homosexuales, y él fue el que tradujo al francés la biografía de Sidonie. Y entonces me topé con ese libro y vi que ella había tenido una vida muy interesante, que no se limitaba a los 3 meses de análisis con Freud, que había hecho muchísimas cosas esta mujer, y que además en la literatura clásica psicoanalítica la habían puesto tanto de histérica como de perversa como de psicótica. Según el autor, la trabajaba teóricamente de esa manera, y en todas las veces que lo leías parecía que tenía mucho sentido, estaba como... Pero al final dije, esta mujer nadie la atrapa realmente, porque la puedes poner en cualquiera de las estructuras según la manera en que tú defiendas la teoría. Entonces dije, bueno, pues se asemeja a estos casos que no se pueden absorber con la teoría y que hay que ir a hacer avanzar la teoría para que se entiendan estas nuevas clínicas, ¿no? Entonces viene con la idea de que el último Lacan podía responder a lo queer, a ciertas críticas de que si Lacan era falocéntrico, que si era homófobo, en fin, todas estas cosas que se decía de Lacan, porque se habían quedado justamente en el seminario 5, ¿no? Cuando uno lee el nombre del padre y ese Lacan más clásico, pues puede llevarse esa impresión. Pero cuando uno continúa y conoce lo que al final él mismo deconstruyó de su propia teoría, pues dije, utilizando el último Lacan y el nuevo Romero, se puede ir quizás a una nueva lectura de la joven homosexual que convenga más para los tiempos que corren. Y entonces ese es el fruto de mi trabajo. Y por eso estoy aquí hoy, para que podamos conversar sobre ello. No sé si estoy con tiempo. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, me gustó mucho leer y conocer la manera tan minuciosa y tan detallada en que trabaja Maripaz. Eso se nota también en el libro. Yo he tomado 2 ejes que me parecen atravesar el libro de distintas formas y que me parecen quizás, al menos en una de las últimas lecturas que hice, 2 ejes de mucha actualidad. El primero es que Maripaz logra transmitirnos cómo el momento que ella describía ahora, ¿no? Sobre lo queer y los feminismos, etc., muestran también las consecuencias del ascenso de lo imaginario en nuestra época. Lo que quiere decir que actualmente el cuerpo como imagen o como puro organismo es el que ha tomado el papel principal, digamos, desplazando o quitando el lugar primordial que tenía hasta hace muy poco lo simbólico. Esto también, entonces, esto se enlaza para mí con el otro eje, que es la nominación o el nombre, visto desde distintas vertientes, como Maripaz nos lo muestra. Es parte de lo que dice Marie-Hélène Bruce en su prólogo,
que este ascenso de lo imaginario ha sometido la función de nominación en nuestra época. Esto también a mí me parece que la cuestión, digamos, para verla más de cerca y de alguna manera toca aquí Maripaz, como los nombres que se da el sujeto mismo en la época actual, ya sea bi, hetero, cis, hetero, etc., son nombres que de alguna manera obstruyen o taponan la posibilidad de encontrar otro nombre tal como lo trabajamos en psicoanálisis, que es desde lo singular y desde lo nuevo. Entonces, la cuestión es cómo, bueno, o sea, no voy a contar cómo lo trabaja ella aquí, pero es muy interesante ver cómo, usando el caso de la joven homosexual de Freud, ella nos muestra que lo importante ha de recaer en la posición del sujeto ante el goce y no en el nombre bajo el que lo social quiere agrupar al individuo, de la última parte del libro, de tratar la diferencia. No de englobar a todos, a grupos colectivos bajo un mismo paraguas en donde se intenta dejar fuera lo real, sino que la cosa es que eso que se intenta sacar o anular, por un lado, vuelve siempre por otro lado. Así sería que en un análisis se trata de despejar la diferencia, pero la diferencia absoluta, en tanto no se trata de una diferencia que tiene que ver con la otredad, o con la comparación, o con la imagen, sino que es una diferencia radical, en tanto es una diferencia sin otro. Esto ya es una paradoja, pero es interesante el abordaje que ya, bueno, de la lectura que yo extraigo de esta parte del libro, que es la última. Esto que, como Maripaz dice aquí en algunas páginas, es del orden del uno, de lo más singular del sujeto. He de decir que comencé la lectura de este libro con cierta aprensión. Y esto debido a que a partir del año trans de Miller han habido muchos libros, artículos, en fin, acerca de este tema. Y así empecé la lectura. Sin embargo, me encontré con el estilo de Maripaz, ¿no? Muy fresco y riguroso a la vez, que hace la lectura, como tú decías, amable. Me gustó mucho el término, ¿no? Entonces, he cogido una línea de lectura, porque es la que a mí me interesa, que es la de teoría queer, bueno, teoría sociológica y filosófica postfeminista, como dice en el libro Maripaz. Y lo que me gustó es que comienza diciendo, supongo que otro rasgo de valentía, más, además del tema, que lo que intentará el libro es apaciguar la guerra entre dos corrientes, el psicoanálisis y la teoría queer, lo cual creo que es un propósito muy valiente. En fin, ahora bien, cuando tú decías el último Lacan, ¿no? Desde el último Lacan quizás pueda haber una aproximación con respecto a la teoría queer, quizás en eso yo diría, quizás desde el primer Lacan, porque a mí me parece que en Complejos Familiares, cuando ya plantea un declive de la imago paterna, un cuestionar el orden patriarcal, en el 36 ya hay algo queer por ahí que se cuela en él. Ya ni que decir después las fórmulas de la sexuación, la teoría de los goces y todas estas cuestiones. Pero creo que también eso en la lectura o el retorno que hace a Freud, porque, a ver, igual es un poco atrevido de mi parte decir, pero quizás el primer queer fue Freud, cuando hablaba del perverso polimorfo o de la noción de pulsión, ¿no? Entonces yo me hice como una plantilla, porque suelo organizarme de esta manera, ¿no? En justamente diferenciar ciertas cuestiones desde la teoría queer y desde la orientación lacaniana, para luego
quizás poder conversar acerca de esto, ¿no? Y así como desde la teoría queer y autoras queer y autores queer, evidentemente, Tim Dim a mí me gusta mucho. Tú hablabas de Hélène Cixous, Anne Emmanuel Berger, me encanta, que es su hija, me gusta mucho la crítica que hace a Butler, en fin, hay muchísimos autores, ¿no? Pero si justamente buscamos no solo diferenciar, sino también aunar ciertas cuestiones, por ejemplo, en relación a Butler, y lo que es Lacan, la noción del otro, ¿no? Y la importancia de ese otro ya en el performativo o en la constitución subjetiva, los une de alguna manera, si bien luego Butler sigue sus derivas. Pero desde la teoría queer, por ejemplo, se habla de géneros donde, o Butler habla de géneros, donde Lacan va a hablar de la teoría de los goces, ¿no? No habla, desde el psicoanálisis lacaniano no hablamos de género. Cuando se habla de identidad desde la teoría queer y desde las múltiples identidades variables, mutables, en fin, o por ejemplo la pulverización del género, ¿no? Pero sobre todo en relación a identidades mutantes, desde el psicoanálisis hablamos de identificaciones, ¿sí? Y es una cuestión distinta en que hace justamente la diferencia. Donde, por ejemplo, Butler y hablan de sexualidad, si bien como Maripaz plantea algo como de que es un término que va quedando de lado, nosotros hablamos de sexuación, ¿no? Yo creo que más que quedar de lado, lo que hay realmente es una renegación de toda la cuestión de la diferencia y de lo sexual. Pues yo, antes de empezar a leerte, solo con el título ya pensé, mira, además, como está así el transgénero en colorcillos, pues es lo que más resalta, ¿no? Y pensé, mira, no sé, es una manera como muy directa, ¿no? Y muy acertada para introducir algo que a mí me costó mucho entender cuando empecé a leer a Lacan, ¿no? Y cuando empecé a leer a Freud, habiendo leído a Lacan, ¿no? O sea, habiendo leído a Lacan, que es que es una idea muy subversiva, ¿no? La del trans, digamos. No digo que la idea del trans sea subversiva, pero que desde la lectura que nosotros podemos hacer de eso, me parece que, bueno, que desde el psicoanálisis dejamos bastante claro que el género no viene dado, ¿no? Y que, bueno, por eso nos diferenciamos de los animales, básicamente, y por eso hablamos, ¿no? O sea, es una de las consecuencias de hablar, digamos. Y bueno, me parecía que, además, bueno, que la posición sexuada es algo que se transita, ¿no? O sea, que es algo que no se hace ni de una ni de dos, y de hecho ni de tres, aunque los tres tiempos del Edipo, digamos, estén claritos, tampoco, digamos, sirven ¿no? para acabar de concluir en eso. Bueno, ya. Pues muchas gracias Andrea, Claudia, Gabriela y Trini, que teníamos miedo de hacer muchas, no nos dice tiempo, pero sí nos va a dar tiempo. Yo creo que estamos muy bien con los tiempos. Sí. ¿Empiezo por la maja o...? sí, Es un poco íntimo, ¿eh? pues, Digamos que la maja, la que me gustaba a mí era la desnuda, pero algo de mi análisis me llevó al pudor. No me puedo creer. No, y además que al estar vestida no se sabe si es hombre o mujer también. También. Entonces viene bien con el tema trans, sí. Pero bueno, a la base también era por algo de mi trabajo con el pudor. Muy bien. Y el título transgénero, la sexualidad transgénero, que también lo habíamos comentado en algún momento, bueno, es verdad que
vuelve el tema de la sexualidad, que como decía Gabriela, estaba un poco abandonado, ¿no? Ahora es sexuación, ¿no? Y sexualidad como un término que ya no nos servíamos mucho de él, pero al inicio yo quería llamarle al libro La sexualidad sin el género, era mi idea. Y le mandé a María Elena el manuscrito para que ella hiciese el prólogo y ella contesta en su prólogo, bueno, como lo leeréis, Maripaz nos dice que la sexualidad es transgénero. Yo digo eso. Interesante. Pero me pareció tan brutal y tan claro que en realidad ella tenía más razón de decirlo así, ¿no? Porque al querer decir la sexualidad sin el género, pues yo quería distinguir lo imaginario del género con lo real de la sexualidad y que a veces esos dos registros se confunden, pero es que transgénero pues viene a decir lo mismo también, va más allá del género, la sexualidad, o sea, independientemente de ser un hombre o una mujer, lo que uno desea en el otro pues va de lo del objeto A, ¿no? Entonces no es la genitalidad o el complejo de Edipo o este dorado de alcanzar una sexualidad normal. Todo eso por Lacan ya sabemos que pues, no existe, ¿no? En fin, que no es relación sexual, básicamente. Todavía nos estamos dando una vuelta. Y nada, entonces, transgénero también por el tema de las transestructuras, ¿no? Porque al final lo que hago con Sidonie, la joven homosexual, es sacarla de las lecturas estructurales clásicas para llevarla a algo más allá de eso y que sea, bueno, al decir Borromeo, pues que se pueda trabajar de otra manera la clínica, partiendo de lo real, simbólico e imaginario, que están en un mismo nivel, en un mismo plano. Ya no hay una primacía de lo simbólico, el nombre del padre en relación... Y en realidad, si uno encuentra una solución por el lado del imaginario, ¿por qué habría que denigrarlo a ese uno, no? Y entonces lo que nos demuestra ella, tanto como Joyce, es que muchas veces, sin necesidad de análisis, la gente encuentra también soluciones para sostenerse, para tener un cuerpo y para circular en el mundo. Y que no por ser neurótico uno es más guapo, más inteligente, o sea, quiero decir que al final neurosis, psicosis, ¿por qué una sería mejor que la otra? ¿Por qué un funcionamiento sería a privilegiar y el otro a denigrar? Bueno, pues hoy en día lo que se está viendo es que todo el mundo es loco, ¿no? Como hemos estudiado hace poco en el Congreso Mundial de Psicoanálisis, y que yo creo que cada vez más vamos a tender a esto, ¿no? A darle una lectura más amplia a la clínica, porque también la clínica está cambiando, nos está sorprendiendo y muchas veces pues lo que hay que hacer es dejarse sorprender, ¿no? La contingencia, también para que la teoría se mueva. Y me gusta que haya hablado de Lorca, porque también explica mucho de por qué este tema, ¿no? Para una granadina, ¿no? Ese gran real que fue el asesinato de Lorca, que hoy en día no se sabe todavía dónde están sus restos, y que por qué lo mataron, bueno, ya lo sabéis, no lo digo yo, una por rojo y otra por maricón, o sea, fueron 2 tiros. Entonces, claro, evidentemente esas cosas a mí me afectan. Quiero decir que el título de mi tesis era El psicoanálisis no es homófobo, porque yo pienso que un psicoanálisis que se digne tiene que salir de cualquier lectura moralista, de esta sexualidad buena, esta regular, que ya no puede estar dando lecciones de cómo hay que gozar o decirte de qué manera, porque entonces ya entra en el discurso del amo. Entonces todo mi trabajo era ese, ¿no? Intentar que siempre el psicoanálisis se mantenga en diálogo con su tiempo. Me evoca el caso de Sidonie, ¿no? De que en su caso sí es muy importante tener un cuerpo, ¿no? Ella carece y todo su esfuerzo y toda su manera de anudarse es como encontrar la manera de hacer existir ese cuerpo. Entonces no era tanto la cuestión del lenguaje, sino más bien el cómo darse una existencia, ¿no? O sea, sí, el lenguaje ya está dentro como estamos todos, pero sí pienso que el lado del cuerpo es también muy importante. No, es que justamente si uno tiene que hacerse un cuerpo es porque ya está con el lenguaje, con ese órgano lenguaje. No, sí, todo está con el lenguaje, pero claro, que eso de priorizar el lenguaje versus cuerpo, no, al final es todo un diálogo y en una ocasión puede priorizar más una cosa, luego la otra, y son incluso en un análisis, ¿no? Uno atraviesa como
la idea de un análisis también es que se nos desenganche el nudo, ¿no? Porque de alguna manera venimos con un nudo edípico, un delirio personal que debe caer para construir uno nuevo, que nos represente más, que se llama del orden de lo singular, de nuestro goce. Entonces, en definitiva, hay momentos en donde ese nudo se tambalea y bueno, dentro de un mismo análisis también un sujeto cambia de momento Y de género. y de género, hombre. No, claro, uno llega diciendo... Esto decía, Serge Cotet decía, uno entra en análisis como hombre y sale como mujer. Lógicamente no era una cuestión de género, ¿no? Sino más bien entrando desde la lógica fálica y saliendo desde el goce otro, ¿no? Con lo más singular, habiendo podido atrapar algo de su síntoma. Y la letra, lo aprovecho también, lanzar otro. Si lo dijo Serge Cotet es que es verdad, porque... ¿Verdad? Estoy de acuerdo. Sí. No, yo quizás una cosa, bueno, ahora que estabais en esta conversación, también apuntar algo que tú mencionas aquí de una manera, también de la misma manera que lo haces en todo el libro, de cómo tú te refieres al momento en donde el sujeto puede prescindir o despojarse de los significantes familiares que le han tocado y que le han marcado para entonces construir otra cosa, crear otra cosa. Y eso a mí me parece un punto fundamental también, porque nos lleva a pensar cómo la cuestión es lenguaje y cuerpo. No es o uno o el otro, o uno primero o otro después, sino que es cómo el lenguaje toca los cuerpos, significantes más, significantes menos, pero cómo esos han ido dejando sus marcas y cómo el sujeto en un análisis, digamos, va recorriendo su análisis dejando esos significantes, bueno, que se van quedando vacíos, no sé cómo decirlo, y a partir de ahí puede pasar otra cosa. Entonces yo creo que eso también de alguna manera lo podemos pensar en cómo el discurso social, actual, también toca a unos de determinada manera y a otros de otra, pero que también resuenan con las historias particulares. Totalmente. Esa parte es la que mencionaba Miller cuando habla del inconsciente transferencial versus el inconsciente real, ¿no? Esa es la manera en que uno se deshace de los significantes amos o familiares para dar paso a algo más de su goce. Y sí, evidentemente el inconsciente es político, o sea, quiero decir, lo que pasa con los significantes amos de la época tocan a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, y vemos como nos vamos quedando anticuados y vamos siguiendo a las nuevas generaciones porque ellos están mucho más metidos en lo nuevo. Entonces, evidentemente el inconsciente se mueve con eso, o sea, no va solo, se alimenta de eso. Entonces, por eso digo que también el psicoanálisis tiene que ir de la mano con ese esfuerzo de que su teoría no quede enquistada o ya interpretada de una cierta manera, sino que se la pueda siempre reinterpretar, releer, porque en realidad, bueno, que me baso de la tradición también, o sea, aunque intento darle otra vuelta, no deja de ser basarse en lo que ya existe, ¿no? Por eso la cita de Lorca muy buena, porque no se trata tampoco de que todo se desaparezca, pero que haya un temblor de la estructura, ¿no? ¿Roberto? ¿Lo digo así sin micrófono? Hola, buenas tardes. Me gusta cuando aparece un trabajo en esta temática, decía Gabriela, apaciguar, un esfuerzo por apaciguar la guerra entre el psicoanálisis y las teorías de género. Primero Maripaz apaciguando una guerra, pero sí me parece que un trabajo como este además también pone sobre la mesa el aspecto político en la conversación del psicoanálisis con su época.
que me parece que también es un punto súper difícil, porque en primer lugar me pregunto si se lo convoca el psicoanálisis a esta conversación o no. Sabemos que un análisis puede producir efecto cuando viene alguien a hablarnos, cuando viene alguien a demandarnos. Entonces ese es un primer punto que pienso, ¿no es cierto? Esa dificultad. Y más allá de que nos convoquen o no a esa conversación, el psicoanálisis puede tener algo que decir respecto a esto que ocurre, a cómo sufre alguien en esta época, y a la vez de que si tiene algo o no que decir, es también cómo se dice y cómo se lo hace escuchar, que son dos cuestiones también muy diferentes a la hora de pensar la política del psicoanálisis y la conversación del psicoanálisis con otros discursos. Entonces me parece que un trabajo como este eso pone sobre la mesa una pregunta también dirigida hacia nosotros mismos respecto a la política y a cómo dialogamos con la época, ¿no? Así que bueno, me gusta mucho eso. Felicitaciones. Es que cambiaste el título un poco el paso anterior. Sí. Gracias. Gracias a ti. El tema venía más bien a nivel teórico de psicoanálisis, feminismo, dónde encontrarse, en qué punto hacerlos converger, y luego lo del matrimonio homosexual en Francia fue el detonante de decir, bueno, están diciendo unas cosas algunos psicoanalistas que realmente nos hacen pasar por homófobos y un poco retrógrados. Entonces dije, hay que poner en valor el psicoanálisis nuestro, que no va por ahí, ¿no? El que digo yo, el último Lacan, porque que en Francia está otra corriente que seguramente la conocéis, la de Melman, la Ali, y ya murió el hombre, pero se quedó como en el seminario 5, y ellos hablaban de lo simbólico, pero con un estatus del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Entonces hay un cierto Lacan, según como se lo lee, que efectivamente puede ir por un lado bastante retrógrado, si se quiere, pero por eso, nuestro psicoanálisis, como nosotros lo entendemos desde la escuela de Millet y su lectura, porque básicamente el ultimísimo Lacan fue el curso de Millet que me sirvió también a salir del embrollo. Pues esa fue la cosa. Yo trabajo en psiquiatría, ¿no? En un hospital psiquiátrico adulto, Paul Guiraud, y es verdad que cuando yo estaba estudiando esto en la universidad, 2013, 2015 fue que sostuve la tesis en París 8, pues había visto algún caso de trans, pero muy poquito, y era gente muy psicótica, quiero decir, que era algo muy, como si te dicen soy Napoleón, o sea, una cosa así un poco. Pero lo que sí he estado viendo cada vez más es que, sobre todo después de la pandemia, son chicos jóvenes, chicas jóvenes que son trans y no son para nada psicóticos, ¿no? Y entonces ahora sí se está viendo más en lo público, porque a mí rara vez, vamos, para ser honesta, no ha habido ningún trans en el consultorio, ¿no? Sin embargo, en el hospital sí, en el CMP, ¿no? Los centros médicos psicológicos. Y me alegro porque son chicos jóvenes que tienen mucho potencial, que me enseñan muchísimas cosas de la modernidad. Y bueno, pues eso es lo que finalmente este tema me sigue interesando. Aunque a la base no es que yo diga vengo de una asociación trans y me he pasado toda la vida trabajando con trans. Y aparte, que es que para ser honesta, mi libro no habla tanto de lo trans, ¿no? O sea, vino el significante trans porque es un significante amo, y que además lo bueno de este título es que provoca a todo el mundo. A los reacios porque cómo tratar de decir que... Y a los muy queer porque esto como nos hace pasar la píldora con tu título y luego al final no nos encontramos lo que queríamos. Entonces al final, pero bueno, provoca y eso es interesante. A mí Serge Coté, hablando, porque lo hemos mencionado, cuando le dije mi proyecto de la tesis, yo controlaba con él, ¿no? Y le dije eso, que iba a hacer una nueva lectura de la joven homosexual, que iba un poco a criticar a Freud.
Y él me dijo, eres una provocadora. No hace falta criticar a Freud, digo, un poquito tampoco. Pero no tanto criticar a Freud, porque luego se va viendo que no es tanto Freud, sino la institución, los post-freudianos, ¿no? Algo de la escuela de la IPA, ¿no? No tanto Freud. Por eso creo que a veces cuando algo se institucionaliza mucho y que se puede acabar convirtiendo en un discurso del amo, el propio psicoanálisis, ¿no? Y ese es el riesgo y lo que hay que tener muy presente cuando uno está escuchando y bueno, esa era un poco también la idea de mi trabajo. La época de cuando Lacan escribió La significación del falo era una cosa, Falo en 2024, después de que Paul Preciado vino y nos armó la de Dios es Cristo, pues ya Falo tiene otras connotaciones y efectivamente a lo mejor sin necesidad de cambiar nuestra manera de leer la clínica podemos nombrarlo de otra manera o intentar que no se malinterprete, ¿no? Nuestro propósito. Entonces, más que nada yo pienso, preguntarnos un poco cómo nos presentamos de cara, ¿no? Porque a que nos convoquen, en el sentido de que siempre, y esto lo escuchamos mucho, ¿no? En la actualidad el psicoanálisis, hay que ver lo que sufre el discurso, porque está todo, parece que tuviéramos todos en contra, que es verdad. Supongo que Freud tampoco lo tuvo más fácil. Y si no nos preguntamos, y de parte nuestra, ¿qué hacemos? ¿No? Me parece que ahí está el tema, por eso No sabéis ni de dónde viene ni a dónde va, pero Lo sabréis. lo sabréis. Dice, a diferencia de Preciado, Sidonie sí tenía un perro. Sí, lo puedo explicar. Bueno, Preciado, como todo el mundo lo conoce, yo la conocí Beatriz, en París 8, en el departamento de feminismo, ella daba clases como Beatriz y ahí es que yo me enganché con sus textos en plan junkie. Entonces, nada, Beatriz, luego fue Paul y escribió un libro que se llama Un apartamento en Urano. Sí. Que no era un libro, que era una serie de crónicas que publicó en el periódico y luego lo compiló. Y nada, entonces hace un elogio al ser errante, al ser trans, que no tiene domicilio, que no tiene nada, que no tiene género. Y en un momento dado de la vida de Sidonie, ella se encuentra un poco en esa situación, ¿no? Estaba sin hogar, sin lugar donde dirigirse, ni atraída en realidad ni por hombres ni mujeres, pero tenía su perro, que eso es muy interesante de este caso, ¿no? Sidonie tiene un encuentro mágico cuando llega a América. Ella era judía, entonces huyó del nazismo y cuando llega a América pues se encuentra con un perro, Betsy, y en la mirada del perro hubo una complicidad, una cosa que ya nunca más se pudo separar de su perro y hasta que murió. Y en la escena en la que el perro muere ella explica cómo ese cuerpo inerte en sus manos era como si se hubiese arrancado una parte de su propio cuerpo y que algo de ella muere ahí cuando muere el perro. En fin, y la sostuvo mucho tiempo, bueno, 15 años ese perro. Y Jean Anouche, que ya habíamos mencionado antes, él había escrito un libro sobre Sidonie, también cuando tradujo su biografía se inspiró y publicó un libro que se llamaba La sombra de tu perro, donde Jean Anouche hablaba de este caso desde los 4 discursos, ¿no? En lugar de hacer una lectura borromea, que es la que intento hacer yo, él decía que, bueno, eso, explicando los 4 discursos, que como Sidonie representaba el discurso del amo, que ella era el amo, pues que el psicoanálisis no podía operar en este caso, ¿no? Y explica de qué manera el psicoanálisis no puede dialogar con cierto discurso del amo, y tiene razón también Anouche en eso, ¿no? Cuando dice que desde lo queer se banaliza el sufrimiento y el síntoma y no se le tiene en cuenta, y que nosotros como psicoanalistas justamente es donde el sujeto sufre, se tropieza y tiene síntomas que prestamos la oreja, pues como una cierta incomprensión de esas dos disciplinas también, que aunque uno intenta apaciguar la guerra, siempre queda una incomprensión. Sí, es decir que, por ejemplo, Sidonie hizo varias tentativas de suicidio, pero la última fue muy grave, o sea, se pegó un tiro en el pecho. Cualquiera que le cuente eso dice, esta chica necesita ayuda, ¿no?
bueno, para nosotros evidentemente necesita un dispositivo, una ayuda, un apoyo, y la autora del libro no fue un acto de valentía para confrontarse con el padre porque quería evitar una boda, entonces lo pone como algo heroico cuando la tipa realmente estaba muy inestable en ese momento y sufriendo mucho. Por eso que al final hay algo de una incomprensión profunda entre ambas corrientes, que yo creo que eso es lo que es difícil solventar y avanzar con eso. No sé, todavía me sigue intrigando mucho cómo el psicoanálisis y el feminismo podrían llegar a ser amigos.